Buenos días. Quisiera darle la bienvenida a todos al programa del día Arquitectura de Nexus. Nos complace contar con su presencia y la moderadora presente de la comunidad, Mariana Luna, con ustedes. Hola, muy buenos días a toda la gente que nos escucha en Latinoamérica y muy buenas tardes a nuestra audiencia en Europa. Los saludo desde la Ciudad de México. Soy Mariana Luna y estoy a cargo de la comunidad de soporte de Cisco en español. El día de hoy seré la moderadora de este evento, así que les doy la más cordial bienvenida a nuestra sección de webcast con los expertos de Cisco. Muchas gracias por acompañarnos, estamos muy contentos de tenerlos con nosotros una vez más. En esta emisión hablaremos de Data Center Arquitectura de Cisco Nexus. El experto del día de hoy es Daniel Castillo, quien actualmente es ingeniero de soporte del Centro de Asistencia Técnico, el TAC, de Cisco Latinoamérica. Daniel está especializado en tecnologías de data center. Tiene más de 7 años de experiencia en el campo de las telecomunicaciones, redes IP y análisis de tráfico. Daniel ha trabajado en empresas automotrices, bancos nacionales e internacionales, entidades gubernamentales, fabricantes de tecnología de entretenimiento y corporativos transnacionales. Daniel estudió ingeniería en telemática en la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl, UTN, y tiene la certificación de Cisco CCIE en Routing y Switching número 37957. Para las personas que nos acompañan por primera vez, les comento la dinámica del evento del día de hoy. Daniel dará una presentación los primeros 60 minutos de la transmisión. Al término de su presentación se responderán preguntas del chat hasta que terminemos el tiempo programado para la sesión del día de hoy. No tienen que esperar hasta el final para aclarar las dudas que tengan sobre el tema. Los invitamos a que desde este momento empiecen a realizar sus preguntas, las cuales serán contestadas por Miguel Monterrubio y Carlos Vargas, quien también son expertos de Cisco y tienen una amplia experiencia sobre el tema que trataremos hoy. Estaremos realizando preguntas técnicas, estas serán acerca del tema que se estará presentando. En caso de que tengan algún problema técnico, nos lo pueden hacer saber también por el chat. Ok, posteriormente pueden encontrar todos los temas y todos los webcasts pasados en la comunidad de soporte de Cisco en español. Y bueno, ahora pueden empezar a realizar sus preguntas vía chat. Arrancamos con la presentación. Adelante, Daniel. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Mi nombre es Daniel Castillo y voy a comenzar con esta presentación. Básicamente vamos a hablar el día de hoy de lo que es la arquitectura de Nexus 7000. Vamos a abarcar los componentes de hardware que componen al sistema Nexus 7000, los componentes principales, su funcionalidad, y vamos a ir un poco más allá, vamos a ir un poco más in deep en la arquitectura de hardware de estos elementos y cómo interactúan unos con otros. Esta es la agenda que vamos a manejar el día de hoy. Voy a tratar de llevarla a cabo completamente, es decir, quiero llegar hasta la parte multicast. En caso de que no haya mucho tiempo, vamos a saltar esa parte, pero voy a tratar de cubrirlo todo. Vamos a cubrir la parte de cuáles son los chasis que tenemos, los módulos, lo que es un forwarding engine, cómo es que trabaja el forwarding engine, la arquitectura de los fabric, que son los elementos que nos dan acceso al ancho de banda, el queuing y un packet walk desde la perspectiva de un paquete de capa 2 y un paquete de capa 3. Al último dejaremos la parte multicast. Ok, y empezamos con la familia de los chasis. Básicamente tenemos estas tres familias, los 7010, los 7018 y los 7009. Y como ustedes podrán darse cuenta, la diferencia entre ellos viene desde el tamaño de los chasis y la cantidad de slots que soportan, es decir, la densidad de puertos. Una de las cosas más importantes para tomar en cuenta cuando se hacen sus deployments de data center es el consumo de aire que estos chasis tienen. Por ejemplo, los 7010 toman el aire por la parte frontal y el aire frío por la parte frontal y sacan el aire caliente por la parte trasera, a diferencia de los Nexus 7018 que el airflow viene de lado a lado. Con los Nexus 7009 tenemos el airflow exactamente igual, viene de lado a lado. El 7009 es un equipo que cabe en 14 unidades de rack,
si lo comparan con el 7010, que nos da 10 slots para meter a módulos, 2 de supervisora y 8 de puertos. Bueno, este Nexus 7010 nos ocupa 21 unidades de rack, y bueno, el 7009 nos ocupa un poco menos de espacio, con casi la misma cantidad o densidad de puertos. Aquí tenemos algunos datos importantes de las diferencias entre las capacidades de estos Nexus, y básicamente lo que nos fijamos mucho es en la densidad de puertos, la cantidad de puertos que nos va a poder soportar cada uno de los chasis, ¿ok? Así como también el tamaño que va a ocupar en nuestro rack. Ahora tenemos otro modelo que es el Nexus 7004. Este modelo es un modelo que no tiene mucho en el mercado. Básicamente tiene solo 4 slots, mantiene la redundancia tanto en supervisoras como en módulos de IOM, y está posicionado, para pequeñas y medianas empresas en donde se quiera seguir teniendo la alta disponibilidad y el gran beneficio de un equipo Nexus Cisco en tu data center, en donde no sea tan grande la carga de trabajo. Este equipo se considera un equipo verde, porque ahorra mucho en la parte de energía, dado que este equipo, si se dan cuenta, bueno, es un equipo pequeño, el cual no tiene fabrics. Entonces, mientras menos elementos de hardware tengamos en un equipo, vamos a consumir menos energía. Es un equipo que se considera 90% rentable en la parte del consumo de energía. Y bueno, una de las características principales es que cuida la inversión del cliente, porque puede soportar los módulos M1, M2, F2, F2E, los cuales vamos a ver posteriormente, ¿ok? Ahora, vamos a hablar de algunos componentes que son clave en los chasis, y primeramente vamos a ver cuáles son los componentes que son comunes entre todos los chasis, es decir, que podemos migrar de un chasis a otro. Y lo primero son las supervisoras. Podemos utilizar las supervisoras, que vamos a hablar de ellas un poco más adelante. Podemos intercambiarlas entre los chasis sin mayor problema, así como los ION modules y las power supply. Los elementos que son dedicados para cada chasis son los módulos de fabric, así como los ventiladores. Aquí hay algunas especificaciones del Nexus 7004. Igual el airflow viene de lado. Tenemos 2 módulos, como ya lo habíamos comentado, y 2 supervisoras para mantener la redundancia. Algunas otras de las features que tenemos para los chasis son features bastante útiles en la parte de troubleshooting. Por ejemplo, el Blue Beacon LED es un pequeño LED que nos deja identificar el elemento que querramos quitar en su momento. Si nosotros estamos lejanos al data center donde encontramos el Nexus, podemos pedirle a alguna persona que retire el módulo haciendo parpadear ese link, y podemos identificar fácilmente el elemento que querramos troubleshootear. También los LEDs del sistema, que nos dejan saber cuál es el estatus del sistema, y los locking ejectors, que básicamente mantienen un nivel de seguridad con los ION modules, que no nos dejan que por algún accidente los saquemos y dejemos a los usuarios sin servicio. Para la parte de energía y ventilación, aquí les estoy poniendo algunos elementos, algunas power supply. Por ejemplo, esta power supply tiene 2 entradas para mantener la parte de redundancia. Ahorita vamos a ver un poco de redundancia de power supply, cómo es que son, cómo entra en un escenario de alta disponibilidad. Les pongo también ahí el system fan tray, cómo es que está dimensionado, así como el fabric fan tray. Son elementos que son independientes, ¿ok? Ahora, tenemos estos tipos de power supply. Evidentemente cada uno tiene su diferencia. Por ejemplo, el primero tiene un conector hembra, el segundo tiene conector macho, y podemos tenerlos de 2 estilos, de corriente alterna y corriente directa. Aquí lo que les comentaba hace un rato, que Nexus también se considera un switch verde y con una eficiencia del 90% por la reducción de power consumption.
Una de las cosas que no me gustaría dejar pasar en esta presentación es el manejo de los ventiladores. Aunque son elementos que pudieran parecer no tan relevantes en el sistema, tienen una relevancia importante, porque si nosotros removemos uno de los ventiladores, el sistema detecta, o bueno, el sistema empieza a generar un contador de 3 minutos, una vez que retiramos, por ejemplo, el ventilador posterior del Nexus. Cuando nosotros retiramos ese ventilador, el Nexus genera un temporizador de 3 minutos y después de ese tiempo va a apagar la mitad de los módulos del Nexus. Lo mismo va a suceder cuando nosotros retiremos los ventiladores de la parte de abajo. Los módulos comenzarán a apagarse después de 3 minutos. La mitad de los módulos de abajo hacia arriba comenzarán a apagar. Ahora, tenemos un sistema de redundancia a nivel de Power Supply con estos Nexus 7000. Tenemos básicamente 3 tipos de redundancia. El primero no lo consideramos redundancia, solamente es un modo combinado de suministrarle energía al Nexus. Sin embargo, los otros 3 sí son métodos de redundancia. El primero, que es el N+1, que nos permite tener hasta un fallo del Power Supply. El segundo método es redundancia de grid, es decir, nosotros podemos conectar un grid o una fuente de alimentación por cada uno de los conectores que tengamos en nuestra fuente redundante, y así tenemos redundancia por parte del grid. Y el tercer elemento de alta disponibilidad o la tercera forma de alta disponibilidad es la combinación de estos dos elementos. Ahora, por aquí tenemos un ejemplo muy rápido de cómo es que tenemos la redundancia cuando se cae un grid o cuando se cae una power supply. Aquí tenemos el método de redundancia combinado, en donde, bueno, tenemos el soporte de que se nos puede caer una power supply e incluso se nos puede caer todo un grid, pero podemos seguir alimentando a nuestro sistema. Ok, vamos a realizar la primera pregunta del día de hoy. ¿Cuáles son los componentes principales de un Nexus 7000? Respuesta A, chasis. B, supervisoras. C, line cards. D, fabrics. E, PS y ventiladores. Aquí son 3 opciones. Gracias, vamos a continuar con nuestra agenda. Entonces, vamos a continuar con 2 de los elementos que ustedes probablemente conocen más, que son las supervisoras y los módulos. Y vamos a empezar con la supervisora 1. Estos 4 elementos que estoy subrayando aquí, o los que estoy poniendo en el slide, son los elementos que considero más importantes, o los roles más importantes de una supervisora. Primero que nada, nos da la opción de manejar el control plane y management plane. Va a ser una entidad que nos va a permitir administrar el sistema y proporcionar el servicio de control plane a Nexus 7000. Consta de, bueno, dependiendo del modelo, puede constar de 2 o 4 cores, y dependiendo del modelo también puede variar en la cantidad de memoria RAM que estemos utilizando. El otro elemento que es importante, el segundo elemento, son los puertos periféricos o los puertos por los cuales nosotros nos conectamos a la supervisora. Al final del día, la supervisora la tenemos que ver como el elemento de entrada en nuestro Nexus. Ya sea por red, o por IP, o por un cable de consola, o por nuestro puerto de administración out of band, que es el que voy a subrayar en un momento. Aquí tenemos nuestros puertos de consola, nuestros puertos auxiliares
y uno de los puertos que es muy importante, que es el de management, out of band, que tenemos por aquí. Aparte tenemos otro elemento que es el elemento Ethernet CMP, el cual nos permite tener una administración del sistema aun cuando el procesador principal o la supervisora llegue a sufrir alguna falla. Ahorita vamos a ver cómo está compuesto internamente la supervisora, para que vean cómo este elemento es totalmente independiente y podemos seguir trabajando aun cuando la supervisora sufra algún fallo. Esto es muy importante para cuando hacemos root cause analysis o un troubleshooting cuando la supervisora prácticamente está muerta. Otro de los elementos que es muy común o muy importante es la comunicación de la supervisora con los I/O modules. Tenemos un elemento que los comunica a ellos, es un switch integrado dentro del sistema Nexus 7000 que se conoce como EOBC, Ethernet Out of Band Bridge Communication, y básicamente es un switch interno el cual nos va a dejar que el control plane o la supervisora pueda enviarle la información a las tarjetas para programarlas en el sentido de que, bueno, si necesitan hacer si necesitan aplicar una lista de control de acceso, o si necesitan hacer algún tipo de actualización en la Forward Information Base, la supervisora hace esta programación a través de esa comunicación EOBC. Y la última de los elementos que son súper importantes en la supervisora es un ASIC, es una pieza de hardware que se especializa en el control o en el acceso del ancho de banda hacia los fabrics, y este ASIC se le conoce como Central Arbitrator. Vamos a hablar de él un poco más adelante, pero básicamente este Central Arbitrator nos va a permitir poder forwardear, o bueno, poder schedulear que un paquete pueda entrar en un puerto de un módulo y pueda salir de un puerto de otro módulo a través del bandwidth de los fabrics, que vamos a ver en un momento más. Aquí tenemos la arquitectura de la supervisora 1. Aquí voy a señalar los elementos importantes de los cuales hablamos hace un momento. Este es el switch EOBC, por el cual nosotros nos comunicamos hacia los módulos para poder hacer la programación de los mismos. Otro elemento importante es el Central Arbitrator, el cual les hablaba hace un momento. Vamos a hablar de él un poco más adelante cuando hagamos el análisis de las Virtual Output Queues y cómo hacemos el acceso del ancho de banda a nivel de hardware. Pero básicamente este Central Arbitrator es un elemento que vive en la supervisora. Y tenemos un fabric interno. Este fabric interno nos va a permitir que la supervisora pueda recibir tráfico tanto de management, tráfico de data plane, por ejemplo, una actualización de OSPF o tráfico con TTL1, que es ese tipo de tráfico que nos llega directamente punteado a la supervisora, va a entrar por este camino, por el ASIC, y al final del día va a entrar por un puerto, por otro ASIC que es un port ASIC, el cual vamos a ver cuál es la función de este port ASIC más adelante. Entra por un replication engine y al final entra a la CPU para poder ser procesado. Ahora tenemos otro tipo de supervisora, que es la supervisora 2. Básicamente son en su funcionalidad, la supervisora 1 y supervisora 2 y supervisora 12 tienen las mismas funcionalidades. La única diferencia es la cantidad de capacidad que tienen una con respecto de la otra. Aquí podemos ver que la supervisora 2E tiene 8 GB, soporta hasta 8 GB de RAM, tiene 16 GB de CPU y 32. Me parece que esta está mal, pero ahorita vemos los datos correctos. ¿Qué es lo que nos permite? ¿Qué es lo que nos permite tener una supervisora con mayor capacidad? Bueno, primero que nada nos puede permitir tener más recursos de VDCs, dado que las VDCs consumen recursos tanto de memoria como de procesamiento. Entonces esa es una de las ventajas con las procesadoras supervisoras de segunda generación enhanced. Y aquí les pongo una pequeña tabla para que vean la diferencia en capacidades y el propósito de cada una de ellas.
Ahora, una de las cosas más importantes con la supervisora es proporcionarle un nivel de seguridad. Esto se hace a través de una autoprotección que probablemente ustedes conozcan como Control Plane Policing o Hardware Rate Limiter. Bueno, esto es así y tenemos varios niveles o varios lugares en donde nosotros aplicamos esta protección tanto a la supervisora como al sistema como tal. El Control Plane Policing normalmente se podría pensar que reside configurado a nivel de hardware en la supervisora. Sin embargo, este Control Plane Policing está definido en el Forwarding Engine, el cual va a ser un engine que vamos a ver más adelante qué es lo que hace, pero lo que les quiero hacer notar aquí es que ese COP se programa a nivel de hardware por Forwarding Engine y por módulo, ¿ok? Después tenemos un Rate Limiter, que es un limitador a nivel de hardware también, pero no es tan granular como el Control Plane. El Control Plane podemos nosotros clasificarlo en base a diferentes rubros, como por ejemplo tipo de tráfico IP, capa 4, cosas por el estilo. En Rate Limiter no somos tan granulares. Y también tenemos un rate limiter a nivel del Ethernet MAC ASIC que tenemos directamente en la supervisora, el cual fue el que vimos hace un ratito. También ahí hacemos una protección, ¿okay? Aquí hay una comparación también a nivel de capacidades entre la supervisora 1, 2 y supervisora 2E. Aquí un dato muy importante, si nos damos cuenta, evidentemente la supervisora 12 tiene mucho más recursos que la supervisora 2.1, y aquí les dejo algunos parámetros de comparación. Por ejemplo, cuando reiniciamos un sistema con una supervisora 1 o con una supervisora 2, el tiempo de diferencia que se tardan y la mejora en el desempeño. Ok. Ahora vamos a pasar con los módulos, y antes de pasar con los módulos, me gustaría explicarles brevemente cómo es que están identificados tanto la identificación a nivel de hardware. Voy a comenzar con la explicación de los módulos y después voy a terminar con la explicación del Fabric. Pero básicamente la identificación comienza con esta parte, con el tipo de módulo que nosotros estamos manejando. Después tenemos el tipo de puertos y la velocidad que vamos a manejar. Y lo que es muy importante es este último número, el cual nos va a decir cuál es el tipo de Fabric que nosotros soportamos y la cantidad mayor o número máximo de Fabrics que necesitamos para proporcionar el máximo ancho de banda de este módulo, el cual vamos a ver un poco más adelante cómo es que alojamos ancho de banda a los módulos. Ahora, para la parte de los módulos de los IO Modules, tenemos básicamente a dos familias. Tenemos a la familia de los M y la familia de los F. En resumen, nosotros con la familia de primera generación M soportamos forwarding de capa 2 y de capa 3. Con los módulos F de la familia de las series 1 solamente podemos hacer capa 2, y vamos a ver que la segunda generación de los módulos F puede darnos el soporte de hacer forwarding a nivel de capa 3. ¿Ok? Pero básicamente estas son las únicas dos familias M y familias F. Ahora vamos a ver rápidamente cómo es que está compuesto un módulo M1 y cuáles son las características que tiene. Como ya les había dicho, los módulos M1 tienen soporte o capacidad para poder generar un lookup de capa 3, es decir, podemos hacer ruteo con estos módulos. Este módulo en particular, el M108, aguanta 80 gigas de ancho de banda hacia el Fabric. Ahorita vamos a ver cómo es que nos conectamos en backplane hacia el Fabric y de dónde vienen esos 80 gigas y cómo los podemos utilizar completamente. Y vamos a ver ahorita cómo es que se compone este módulo, y generalmente todos los módulos se componen así. Hay ciertos cambios, pero esta imagen es muy importante
para poder entender posteriormente cómo va a viajar un paquete a través del módulo, ¿ok? Entonces, tenemos varios ASICs o varios componentes de hardware por módulo. Recuerden, este es un módulo M1 y este es un módulo M1 de 8 puertos. Tenemos 8 puertos de 10 GB, 1 al 8, y inicialmente nosotros cuando recibimos el paquete en el puerto, lo recibimos a través de un ASIC que es el LinkSec. Después de que va al LinkSec, aquí se hace un decryption, un proceso de decryption en caso que nosotros estemos utilizando encripción de punto a punto o de dispositivo a dispositivo. Después llega a este otro ASIC, del cual vamos a hablar a profundidad en un par de slides después. Y tenemos otro ASIC que se llama el Replication Engine. Básicamente este Replication Engine lo que va a hacer es enviarle los paquetitos que vamos a recibir hacia el Forwarding Engine para que haga un lookup de capa 2 o de capa 3 según sea el destino del paquete. Tenemos también otro ASIC que se llama el Virtual Output Queue, que básicamente es un buffer en donde vamos nosotros a almacenar los paquetes que vamos a sacar hacia otro módulo o hacia otro destino, y tenemos un fabric interno en este módulo, ¿ok? Este Virtual Output Queue es uno de los ASICs más importantes porque este es el ASIC que se utiliza para poder sacar el tráfico del módulo. Creo que vale la pena en este slide poder explicarles rápidamente cómo es que se utiliza este ancho de banda del Fabric. Cuando nosotros tenemos un paquete ya aquí en el Virtual Output Queue, lo que hace el Virtual Output Queue es mandar una petición de crédito o de ancho de banda al elemento que nosotros encontramos en la supervisora, que le llamamos el Arbitration Engine, ¿ok? Ese Arbitration Engine se va a comunicar con el Virtual Output Queue de otro módulo para ver si tenemos ancho de banda disponible de salida. En caso de que nosotros tengamos ancho de banda disponible de salida, vamos a regresarle un pequeño token a este paquete que quiere salir para decirle, ok, el módulo destino tiene ancho de banda para que tú puedas enviar el paquete. No te vas a quedar dropeado ni nada. Después de que el Virtual Output Queue recibe ese token o esa confirmación de crédito, manda el paquete a través del Fabric que tenemos aquí. El Fabric local lo que va a hacer es mandarlo al conjunto de Fabrics internos que nosotros tenemos por atrás, que vamos a ver en un poco más adelante. Lo va a mandar al Fabric al Fabric que tenemos detrás. Ese Fabric lo va a redireccionar hacia el módulo destino. Y bueno, básicamente es como se hace el uso del ancho de banda. Aquí tenemos los diferentes tipos de módulos M1. Recuerden, lo importante es recordar de los módulos M son que nativamente soportan capa 2 y capa 3, o forwarding de capa 2 y capa 3. Aquí tenemos otro de los módulos M1, los cuales, bueno, vamos a ver ahorita un tema muy importante, que si bien es cierto, nosotros soportamos velocidades de 10 GB, en algunos puertos tenemos oversubscription, y vamos a hablar de qué es la oversubscription. Básicamente, con este módulo en específico, que es el módulo M1 de 32 puertos, nosotros tenemos evidentemente 32 puertos que pueden correr cada uno de ellos a 10 GB o, bueno, solamente a 10 GB. Sin embargo, tenemos grupos de puertos en los cuales se comparten esos 10 GB. Es decir, si nosotros queremos tener los 4 puertos activos al mismo tiempo, no podemos tenerlos corriendo cada uno 10 GB. El 10 GB lo vamos a dividir entre los 4, ¿ok? Para que nosotros podamos proporcionar un puerto real de 10 GB, tenemos que apagar los otros puertos y dedicar solamente uno solo para que haga la función de forwardear a 10 GB. Este modo se llama Rate Mode Dedicated, y con el otro modo donde compartimos el ancho de banda lo conocemos como Rate Mode Share, ¿ok?
Aquí tenemos básicamente la misma arquitectura del módulo M132 con nuestro primer ASIC que hace la parte de decryption, este otro ASIC que hace una parte de QoS o de clasificación QoS a nivel de hardware, nuestro replication engine que es el que se encarga de enviar los paquetes al forwarding engine, que es un equipo o un dispositivo que hace lookup de capa 2, capa 3, y nuestro Virtual Output Queue, que básicamente es un espacio de memoria que nos permite primeramente preguntar si tenemos ancho de banda antes de enviarlo al Fabric. Aquí tenemos otro módulo, tenemos una gran variedad de módulos, este de 48 puertos. Lo mismo sucede con el módulo M132, tenemos puertos en oversubscription. Y vamos a pasar con los módulos M2, que básicamente lo que tienen los módulos M2 con respecto a los módulos M1 es que tienen un poco mayor capacidad y ancho de banda hacia el Fabric. La arquitectura interna de los módulos M2 prácticamente queda igual. Tenemos nuestro ASIC de Mac LinkSec, tenemos nuestro Replication Engine, nuestro Forwarding Engine, que básicamente es el que hace las tareas de capa 2, capa 3, nuestro Virtual Output Queue y nuestro Fabric interno. ¿Okay? Ahora tenemos, por otro lado, los módulos F, que inicialmente la familia de los F1 no soportaba hacer funciones de capa 3. ¿Y qué me refiero a hacer funciones de capa 3? No podía hacer Inter-VLAN routing como tal. Tenemos otros servicios de capa 3 como son listas de control de acceso, que evidentemente son a nivel de capa 3, y clasificación con ACL y Quality of Service. Pero inicialmente estos equipos no soportaban capa 2, eran equipos que se pensaron para tener un desempeño un poco más amplio en cuanto a velocidades velocidad de transferencia con respecto a los módulos M1, y estos tienen features como Enhanced para poder soportar tanto Fabric Path como FCOE. Aquí tenemos algunas de las características de los módulos F1, pero básicamente la diferencia o el gran apunte aquí es que estos equipos soportan Fabric Path, FCOE y no soportan ruteo o Inter-VLAN routing. Como ustedes pueden darse cuenta, es la arquitectura interna de este módulo. Está un poco colapsado lo que habíamos visto hace un rato del Forwarding Engine, del Replication Engine, del Virtual Output Queue, del LinkSec. Todos esos ASICs se colapsan en un solo ASIC, se llama Switch on Chip, y este Switch on Chip ya internamente hace todos esos trabajos que hacía un chip dedicado. Sin embargo, seguimos teniendo nuestro Fabric, seguimos teniendo nuestro CPU Line Card para comunicarnos a través de eOVC con nuestra supervisora para poder informarle de lo que está sucediendo. Ahora tenemos los módulos F2, que son la segunda generación de módulos F. La gran noticia con estos módulos F2 básicamente es que nosotros ya podemos hacer Inter-VLAN routing, no podemos hacer Layer 2, Layer 3 forwarding, manteniendo los servicios de capa 3, capa 4, como son la clasificación con ACL y QoS, y aparte soportamos la extensión del Fabric a través de Fabric Extenders, los FEX. Evidentemente mantenemos las opciones que teníamos con los módulos anteriores, con el módulo F1, Fabric Path y FCOE. Como pueden darse cuenta, la arquitectura interna es prácticamente la misma. Nosotros colapsamos todas esas funciones de los chips en un System on Chip. Mantenemos nuestra comunicación con la supervisora a través del eOVC. Seguimos pidiendo ancho de banda a través del Central Arbitrator y mantenemos nuestro Fabric interno. Ahora, antes de pasar al otro tema, me gustaría rápidamente explicar qué es una VDC. Básicamente, una VDC es una virtualización de arquitectura de hardware, es decir, nosotros podemos tener un Nexus 7000 físico y de forma lógica podemos segregarlo en dos equipos totalmente diferentes. Es como si tuviéramos dos Nexus físicos
totalmente separados, independientes uno de otro. Las fallas que a nivel de software que le afecten a uno no le pueden afectar al otro. Básicamente es una virtualización de hardware. Ahora, ¿por qué traje este tema? Porque hay una cosa bien importante para tomar en cuenta en los módulos F2. Los módulos F2 no pueden vivir con otros módulos. Es decir, se tiene que crear una BDC independiente para poder trabajar puros módulos F2. Ahora, si nosotros queremos interconectar nuestra BDC o nuestro contexto de puros módulos F2 con nuestros contextos o con nuestras BDCs que hacen proxy o que utilizan M1 y F1, tenemos que hacer una conexión directa como la vemos aquí, ¿okay? O sea, sí podemos interconectar estos BDCs, pero tiene que ser de forma física. Aquí hay una comparación muy buena de los performance que tienen todos los módulos de los cuales acabamos de hablar. Eso es para referencia. Y ahora voy a pasar al tema del Forwarding Engine. ¿Qué es lo que hace el Forwarding Engine? Y básicamente vamos a ver que el Forwarding Engine es un ASIC que se encarga de hacer lookup de capa 2 y capa 3. Aquí les puedo poner por módulo cuáles son las capacidades que tiene cada uno de estos Forwarding Engines. Evidentemente, cuando hablamos de lookup de capa 2 y capa 3, no podemos dejar de hablar del tamaño de la Forwarding Information Base, así como de la MAC Address Table, ¿ok? Y estas son las capacidades que tenemos. Ahora, este es como trabaja, realmente esta es la parte central, es el corazón del forwarding de un módulo M1, y también podemos tomarlo como un punto de referencia para los módulos F2, los cuales ya hacen Layer 2, Layer 3. Y básicamente este es el Forwarding Engine y se divide internamente en dos ASICs o dos instancias. La primera instancia hace precisamente esta parte del lookup de capa 2. Y la segunda instancia hace el forwarding o el lookup de capa 3. Como ustedes se pueden dar cuenta, no solo hacemos lookup de capa 3, sino hacemos clasificaciones a nivel de QoS, y aquí es precisamente en este ASIC donde hacemos el ingress policing, ¿ok? Y cosas, por ejemplo, como NetFlow Collectors a nivel de capa 3. Y a nivel de capa 2, pues evidentemente hacemos nuestro lookup de capa 2 para ver cuál es el destino de nuestra trama, y los IGMP snooping también para la parte de multicast. Ahora, el Forwarding Engine para los F1s, como les había comentado hace rato, es un ASIC que está colapsado en un SOC, y estos son los principales números que manejamos con este módulo. Ok, aquí va la polling question. Ok, la segunda pregunta que tenemos el día de hoy es: menciona al menos dos roles principales que realiza una supervisora. Respuesta A, Control y Management Plane. B, comunicación en los IOM módulos. C, Arbitration Engine para acceso al BW de XBAR. Ok, vamos a continuar con nuestro siguiente tema, que básicamente es Forwarding Engine, el mismo ASIC que hace lookup de capa 2, de capa 3, pero para los módulos F2. Aquí es exactamente lo mismo. Recuerden que en los módulos F2 tenemos estos servicios de ASIC colapsados en los sockets, y básicamente lo más importante en estos equipos es saber que tenemos colapsados estos servicios de capa 2 y capa 3 en un SOC, y los tamaños de cada una de las tablas de capa 2, de capa 3 que manejamos por módulo.
Esta es la arquitectura de un Forwarding Engine de capa 2. Esto ya está colapsado dentro del SoC, aquí lo pueden ver, y hace exactamente lo mismo que hacen los otros ASICs, que no están colapsados, que hacen su función de forma independiente. Sin embargo, pues bueno, todo lo hace de forma interna. Ahora vamos a pasar a uno de los elementos más importantes de nuestro sistema Nexus 7000, que son los Fabric, y vamos a ver qué son los Fabric, para qué nos sirven y cómo es que podemos llenar nuestros Nexus 7000 con los tipos de Fabric que tenemos. Y básicamente tenemos, primero que nada, tenemos dos tipos de Fabric, los Fabric de generación 1 y los Fabric de generación 2. La gran diferencia entre estos dos Fabrics es el ancho de banda que vamos a poder alcanzar con nuestro sistema Nexus. Por ejemplo, el Fabric de generación 1 tiene un backplane de 46 gigabits. Ahorita vamos a ver cómo es que utilizamos esos 46 gigabits para llenar todo el ancho de banda del Nexus 7000, y el Fabric 2 tiene 110 gigas. Ahora, bien, aquí tenemos un Nexus 7010 fully populated, es decir, tenemos las dos supervisoras y los 8 módulos. Este es un Fabric, el cual internamente en el midplane se conecta por dos interfaces de full duplex. Cada una de ellas tiene un camino de 23 gigas, un tray de 23 gigas, sumados siendo full duplex hacen 46 gigas. Es por eso que decimos que el Fabric de generación 1 proporciona 46 gigas por módulo, ¿ok? Y haciendo la suma nos podemos dar cuenta cuál es el ancho de banda que tiene el backplane para la comunicación entre los módulos. Ahora este es lo mismo, pero para el 7018. Y este es el Fabric de generación 2, que la gran diferencia es que el Fabric con los módulos se va a conectar por traces de 110 gigas, es decir, cada una de 55 gigas. O sea, cada uno de estas rayitas rojas que interconecta con los módulos y los Fabric mide 55 gigas, full duplex 110. Y bueno, básicamente en este punto de la utilización del Fabric, ya lo platicamos hace un momento, es básicamente cómo hacemos el uso del ancho de banda en un esquema que se llama multistage crossbar. Son 3 pasos básicamente de cómo consumimos el ancho de banda en un Nexus 7000. El primer stage empieza en el Fabric que vive dentro del módulo. El segundo stage está en el Fabric en el módulo del Fabric que se conecta al Nexus 7000, y el tercer stage está en el Fabric local del módulo destino. Básicamente, cuando el paquete llega, pues haciendo todo el lookup y todo lo que vimos con los ASICs, bueno, al final del día llega al Fabric, tiene acceso al ancho de banda. Este es el primer punto. El segundo punto, bueno, viene y consume el Fabric, el ancho de banda de backplane, y después el paquete lo redirecciona a través de ese ancho de banda al otro Fabric o al Fabric destino. Estos son los 3 pasos para el consumo del ancho de banda. Ahora, esta slide es muy importante y es bastante gráfica con respecto al ancho de banda que nosotros podemos proporcionar tanto por módulo como por Fabric. Por ejemplo, aquí tenemos 3 módulos en este chasis. Tenemos módulos F2, F1 y M1. Cada uno de estos módulos evidentemente tiene un ancho de banda diferente uno de otro, evidentemente. Y nosotros, si tenemos un Fabric conectado solamente, nosotros podemos tener solamente un Fabric en el Nexus 7000, ¿ok? Si nosotros tenemos solamente un Fabric, vamos a proporcionarle 46 gigas de ancho de banda a cada uno de los módulos, lo cual nos va a dejar con poco ancho de banda, porque por ejemplo este módulo acepta 480, este otro módulo pues acepta 230, entonces no lo llenamos completamente. ¿Cómo lo llenamos completamente? Cuando nosotros metemos 5 Fabrics. Cuando tenemos 5 Fabrics, pues evidentemente tenemos más ancho de banda, porque tenemos más vías de comunicación, y podemos llegar a tener hasta 230 gigabits de ancho de banda de backplane. Ahora, ¿qué sucede con los módulos Fabric 2?
Evidentemente sabemos que tenemos más ancho de banda, tenemos LANes de 110 gigabits y podemos alcanzar hasta 500 gigabits de ancho de banda. Pero aquí el truco, y es mucho, esto puede llegar a tener un poco de confusión. Cuando nosotros utilizamos un módulo de puertos que solamente es un módulo que soporta 46 gigas hacia el backplane, nosotros con un módulo de Fabric 2 no vamos a proporcionarle los 110, es decir, el módulo de Fabric 2 se va a ajustar al mínimo ancho de banda que te esté reportando el módulo, ¿ok? Esto es muy importante. Nosotros podemos proporcionar los 110 gigabits a módulos de segunda generación que nos aguanten ese ancho de banda, pero para módulos de primera generación, pues evidentemente los vamos a bajar a su ancho de banda, ¿ok? Para completar los 500 gigabits de backplane necesitamos los 5 Fabric. Ahora, para migrar de un Fabric, de una familia de Fabric a otra es muy fácil. Lo que nosotros podemos hacer básicamente es ir quitando uno por uno de los Fabrics y no tenemos problema de interoperabilidad cuando que trabajen a ambos módulos o ambas familias de Fabric al mismo tiempo. Ahora, vamos a hablar un poco más acerca del módulo del queuing que maneja el Nexus 7000. Este slide está atrás, pero básicamente en este queuing, en la forma de hacer queuing en nuestro Nexus 5000, vamos a hablar del arbitration y el virtual output queue, que es algo que ya vimos, cómo es que pedimos ancho de banda, que es el Central Arbitration, que ya también lo vimos un poco, las Virtual Output Queues y el Crossback Fabric. Pues básicamente esto ya lo platicamos hace un rato, pero vamos a ahondar un poco más. Tenemos tres elementos importantes en la parte de queuing o en la parte de buffering. La primera de ellas es el buffering como tal, que básicamente es un banco de memoria en donde se almacenan datos, los cuales van a poder salir después. El queuing, a diferencia, es una forma, es una segregación dentro del buffering que nos va a permitir diferenciar paquetes. Es en donde nosotros hacemos la clasificación a nivel de QoS. El queuing es lo que nos segrega ciertos paquetes de otros en base a algún parámetro como IP o cualquiera de esas cosas. Y el scheduling es un elemento que nos va a permitir sacar esos paquetes de las queues. Es la forma en la que los vamos a sacar, es cómo los vamos a priorizar para poder sacarlos. Ahora tenemos dos métodos o dos modos de queuing o de almacenamiento para nuestros módulos M1 y los M2. Los módulos M1 soportan queuing o buffering tanto de entrada como de salida, y ahorita vamos a ver cómo es que funciona este buffering de entrada, que básicamente ya lo vimos, es el Virtual Output Queue, donde se almacenan los paquetes antes de ser enviados para consumir ancho de banda, y los queues de egreso, o sea, los queues que tenemos en nuestros puertos de outgoing, en donde podemos almacenar paquetes antes de poder entregarlos al cliente. Ahora, este método combinado es soportado solamente por los módulos M. Los módulos F1 y F2 solamente soportan Virtual Output Queue, es decir, buffering en la entrada. Aquí un pequeño esquema de cómo hacemos en la parte del buffering en los Virtual Output Queues, que es exactamente Ingress Buffer, es aquí. Aquí tenemos nuestro Virtual Output Queue, que es donde almacenamos el paquetito antes de sacarlo al otro módulo. Recuerden, pedimos crédito al Arbitration Engine, el Arbitration Engine nos dice que sí, lo mandamos al Fabric y lo mandamos al destino. Voy a saltar esta slide. Y nos vamos a enfocar ahora en el forwarding de capa 2 y el forwarding de capa 3. Estos es de los temas más importantes, porque después de estos temas, en próximos webcasts o en troubleshooting un poco más avanzado, ustedes van a poder
darse cuenta de los elementos y las herramientas que tenemos para hacer troubleshooting ya fuerte, ya troubleshooting serio a nivel de capa 2 y a nivel de capa 3 en el forwarding de cada una de estas rubros. Entonces, el proceso de forwardeo de capa 2 pues es tan básico como el que ya ustedes deben de conocer en un switch normal. Tomamos un frame, tomamos el destination de ese frame, lo comparamos con nuestra lookup table y definimos una index de salida. Básicamente es eso, tomamos el frame, vemos quién es el destino y vemos por cuál interfase de salida lo podemos enviar. Y aquí en este esquema hay un flujo de paquete, o sea, un flujo de trama de capa 2 en un módulo M1. Lo hice en un módulo M1 para que fuera más representativo de cómo pasa ASIC por ASIC, para que ustedes puedan ver en qué parte pues, se puede hacer troubleshooting y cómo es que nosotros enviamos un paquete de un módulo a otro. Este es el módulo 1, este es el módulo 2. Este es el puerto 1.1 donde entra la trama de capa 2 y este es el destino, ¿ok? El paquete entra aquí, si ustedes ven está dividido en dos partes. La primera parte es el header donde viene el IP source, IP destination, capa 2 source, capa 2 destination y el payload, que es esta parte verde más oscura. ¿Okay? Entra en la primera instancia donde tenemos al linksec, pues si hacemos encripción o desencripción, ahí terminamos ese proceso. Después lo hacemos pasar por nuestra ASIC MAC, en donde hacemos el Ingress Port QoS, la clasificación. Después de hacer esta clasificación de QoS, pasamos la trama a nuestro Replication Engine, que básicamente el Replication Engine lo que hace es quitar este payload y solamente enviar el header. Esta información la mandamos al Forwarding Engine. Recuerden, nuestro Forwarding Engine es nuestro corazón de capa 2, capa 3, lookup, ¿ok? Lo mandamos solamente ese header para pedirle al Forwarding Engine que nos envíe quién es el destino o el indicador del puerto destino hacia donde nosotros tenemos que enviar ese paquete. Cuando el Layer 2 hace ese lookup, envía el paquete de regreso, así como en OneArm, o sea, lo regresa por ahí mismo, regresa el resultado de esa consulta de index. El Replication Engine ahora puede enviar el paquetito al buffer de Output Queue, el Virtual Output Queue. El Virtual Output Queue después lo que dice es, ok, voy a ver si el módulo destino tiene ancho de banda. Primero voy a consultar a la supervisora a través del Central Arbitrator. El Central Arbitrator va a decir, ok, el módulo destino tiene ancho de banda para que puedas sacar el paquete. Te voy a mandar un tokencito. Le envía el token al Virtual Output Queue. El Virtual Output Queue lo libera, lo saca hacia el Fabric, que es el primer stage del Cross Fabric, y de ahí lo mandamos al Fabric central. ¿Okay? El Fabric central lo va a redireccionar al Fabric local de nuestro módulo destino. El Fabric lo va a enviar al Virtual Output Queue local. El Virtual Output Queue le va a decir al Central Arbitrator, oye, ¿qué crees? Ya recibí el paquete, ya podemos liberar este ancho de banda. Alguien más puede enviarme un paquete porque ya no estoy sirviendo ese paquetito. El paquete, ya que está en este buffer, recuerden, este es un buffer Virtual Output Queue, lo manda al Replication Engine. Y como ya se hizo el lookup de capa 2, lo sacamos directamente a nuestra ASIC MAC y a nuestro linksec de destino. ¿Ok? Ahora, el forwarding de capa 2 en un módulo F1, F2 es exactamente el mismo, solo que todos esos pasos que les he dado se colapsan en el SOC. ¿Ok? Bueno, lo único que no se colapsa en el SOC es la consulta al Central Arbitrator, que es una consulta totalmente outside, a nivel de data plane, es decir, la consulta hacia el Supervisor Engine no consume nada de data plane, es solamente control plane. Ahora vamos a ver lo mismo, vamos a ver este packet walk, pero a nivel de capa 3. Y evidentemente para hacer IP forwarding necesitamos otros elementos para poder hacer el lookup. No hacemos uso de capa 2, hacemos uso evidentemente de capa 3, IP destino básicamente. Sacamos un index para ver quién es nuestro adjacency neighbor
y ya que tenemos una adjacency, definimos quién es la MAC address de esa adjacency y definimos posteriormente cuál es el index de la interfase física por donde lo vamos a sacar. Ok, vamos a ver el proceso de forwardeo por hardware. Básicamente, nuestro forwarding engine va a formar tres tablas. La primera de ellas es el Forward Information Base TCAM, el cual se compone de elementos de longest match aquí está, sí, empieza desde longest match, y cuando nosotros tenemos un paquete que nos llega hacia esta primera tabla, pues hacemos una comparativa, okay, vemos quién es el elemento, quién es la entrada que mejor machea. En este caso, pues es esta. Esta entrada lo que nos va a sacar es un index, el cual está almacenado en otro de las columnas importantes del forwarding engine, que es un index y un número de next hop. Okay, este index es un index que nosotros vamos a utilizar para posteriormente identificar cuál es el neighbor destino hacia donde vamos a sacar el paquete. Este index nos indica que tenemos, por ejemplo, en este caso tenemos 4 destinos posibles. Probablemente estamos utilizando por ahí algún protocolo de enrutamiento o rutas estáticas con el mismo costo, pero al final del día tenemos 4 posibles caminos de igual costo, los cuales podemos utilizar. ¿Cómo es que nosotros seleccionamos uno u otro? Bueno, hacemos un proceso de hashing o de load sharing a través de un hashing. Evidentemente, con este index es el que tomamos este index como input para hacer esta computación de módulo, y este resultado nos va a dar otro index que nos va a decir a cuál de los adjacency neighbors vamos a enviar el paquete. Ahora, tenemos otra opción de hacer balanceo de carga. Aquí lo importante con este tema es conocer que tenemos hasta 16 caminos para hacer un balanceo de carga, y todo esto evidentemente se hace a nivel de hardware, lo cual nos da una velocidad de lookup bastante grande. Este es el flujo al cual me gustaría llegar. Igual lo hago en módulo M1 para que ustedes puedan ver cada uno de los ASICs que se utilizan para hacer este packet walk. Esto ya es a nivel de capa 3 y básicamente es lo mismo. Tomamos el paquete IP en el puerto Ethernet 1.1, vemos a nivel de linksec si no trae security. Ok, vamos a ver a nivel del MAC ASIC si hacemos algún ingress QoS. Si lo hacemos, está bien. Después pasamos el paquete IP al Replication Engine, que recuerden, el Replication Engine quita esos headers de capa 2, capa 3, para pasárselos al Forwarding Engine, y que este Forwarding Engine haga su trabajo a nivel de capa 2, de capa 3, si le va a aplicar, si le va a hacer un lookup de capa 2, si le va a hacer una política de calidad de servicio, si lo va a limitar a nivel de rate limit, si va a generar una política de NetFlow. Aquí es donde se va a hacer, ¿ok? Regresa a nuestro paquete con nuestro index lleno, es decir, nuestro índice destino o nuestro puerto destino hacia donde vamos a dirigir el paquete. Evidentemente, el Replication Engine lo va a guardar en buffer, en nuestra Virtual Output Queue, ¿okay? Nuestro Ingress Queue. Ese Ingress Queue le va a pedir Control Z, ahí está. Este Virtual Output Queue le va a pedir crédito al Central Arbitrator. El Central Arbitrator va a consultar si hay crédito en el módulo destino. De haberlo, regresamos un token hacia nuestro Virtual Output Queue. El Virtual Output Queue sacará el paquete a través del ASIC Fabric, del ASIC Fabric local, lo mandamos al ASIC Fabric de backplane. De ahí el paquete viaja hacia el Fabric local destino, del módulo destino, lo bajamos hacia el Virtual Output Queue nuevamente. El Virtual Output Queue libera nuevamente esa disponibilidad de ancho de banda
y bajamos el paquetito nuevamente a nuestro Replication Engine, y aquí la diferencia es que el Replication Engine va a enviar nuevamente el paquete de capa 3 para hacerle un Forwarding Engine o un lookup a nivel de capa 3. Por ejemplo, nosotros podemos aplicar ahí un ejemplo de qué se puede hacer ahí en ese envío de Replication Engine en destino, es por ejemplo Flow Control, perdón, NetFlow de destino. Ya que hacemos eso y lo validamos, ese lookup de capa 2, capa 3, hacemos lo mismo, lo mandamos al MAC para ver si no tiene egress port QoS y después lo sacamos hacia el puerto destino. El flujo de paquete de capa 3 en un módulo F2 es exactamente el mismo, solo que lo hacemos en SOC. La consulta al Central Arbitrator se hace de manera independiente, como ya lo habíamos visto. Y aquí llegamos a nuestra polling question 3. Gracias. Aquí la tercera pregunta. Menciona al menos 2 diferencias entre los módulos M1 y F1. Respuesta A. M1 soporta L2, diagonal L3. B. F1 soporta solo L2. Y C. F1 colapsan las funciones de ASIC en un solo chip SOC. Ok, muchas gracias. Vamos a continuar. Este slide está fuera de lugar. De hecho, estos slides están... Voy a soltar estos slides y voy a pasar a la última parte, que es Multicast Forwarding. Y básicamente vamos a hacer el mismo packet walk a través de Multicast. Voy a explicar un poquito la diferencia entre cómo nosotros manejamos Multicast a diferencia de cómo manejamos Unicast o Broadcast con los módulos que ya habíamos visto hace un momento, y cómo hacen el consumo del ancho de banda. ¿Okay? Ok, básicamente el tráfico multicast necesita generar su propia tabla de forwarding engine, justo como lo vimos como hacíamos nuestra tabla para Unicast Forwarding. Sin embargo, va a ser un poco diferente la información, evidentemente, porque nosotros en multicast utilizamos diferentes mecanismos para forwardeo. Hay mecanismos de seguridad como el RPF check. Si ustedes han trabajado con multicast, recordarán que es una feature de security para prevenir loops de capa 3 en multicast, y estos y otros elementos son los que se toman en cuenta para hacer el forwarding en esta tabla. ¿Okay? Tenemos una pequeña tabla especial de index que ahorita vamos a ver, la cual aloja todos aquellos puertos destino de los cuales el multicast tiene que ser enviado para ellos. Esta tabla se llama Multicast Expansion Table, y ahorita vamos a ver cómo trabaja rápidamente. Ok, esta es la información que les decía que nosotros tomamos en cuenta para hacer un forwarding de multicast. Evidentemente es diferente al forwarding de Unicast, y lo que hacemos es primeramente machear el source, el S,G, el source y el grupo de multicast contra nuestra FIP TCAM, que está construida por entradas de la Multicast Routing Table. Una vez que nosotros macheamos este S,G contra nuestra FIP TCAM de multicast, nosotros vamos a sacar
o se va a crear un Forwarding Information Base a nivel de DRAM, el cual va a alojar básicamente dos elementos importantes. Primero que nada, que pase el RPF, ¿ok? Es el elemento que ya les había hecho hace un ratito, y después vamos a ver quién es el Adjacency Index, es decir, aquí se va a generar un pequeño index con la información o un index que machea con el siguiente salto o digamos que la siguiente instancia o la siguiente tabla para poder definir cuáles son los puertos que ocupan el multicast. Cuando nosotros definimos ese index, bueno, decimos que que tenemos un MET index mapeado con esta tabla que yo les había comentado hace rato, que es la Multicast Expansion Table, la cual, como se dan cuenta, esta Multicast Expansion Table ya nos trae cuáles son los outgoing interfaces o básicamente los índices físicos de los puertos por los cuales nosotros vamos a o necesitamos enviar esa información de multicast. El proceso es muy sencillo, es un proceso de 4 pasos. Primero llega a la Forwarding Information Base para matchar ese tráfico, después lo mandamos a validar si pasa el RPF y sacar un índice para que nos diga a cuál Multicast Extension Table vamos a consultar, y cuando tenemos ese índice vamos a saber cuáles son las interfaces físicas a las cuales vamos a replicar el tráfico. Vamos a ver rápidamente cómo es que se replica el multicast con nuestra arquitectura, ¿ok? Aquí tenemos el módulo 1, que es el Source Module, y el módulo 2, 3 y 4, que son los Destination Modules, donde tenemos a nuestros clientes. Aquí tenemos al Source del Streaming, ¿ok? Entonces entra el paquetito por aquí, el paquete multicast a nivel de Replication Engine, donde estaban las tablas que vimos anteriormente, las tablas que tenemos aquí están. Aquí tenemos nuestro Multicast Expansion Table. Cuando nosotros definimos cuáles son las interfaces por las cuales vamos a enviar el paquete, hacemos una replicación aquí mismo en el Replication Engine, creamos un paquete o un stream multicast, y por ejemplo en este caso tenemos nuestro outgoing interface en el mismo módulo. Bueno, creamos una réplica para ese equipo, pero si nosotros también tenemos destinos en otros módulos, lo que va a hacer aquí el Replication Engine es enviar una sola copia al ASIC de ese stream, y de esta forma no vamos a consumir tanto ancho de banda en el ASIC central. Es decir, el ASIC del módulo va a generar una sola réplica que va a enviar al ASIC central. El ASIC central se va a encargar de replicar ese frame hacia los módulos de destino. Los módulos de destino van a recibir ese multicast frame, lo van a procesar con su Replication Engine justo como lo hicimos aquí, ¿ok? Y ese Replication Engine es el que se va a encargar de hacer la copia y la réplica de esa trama multicast para todos los outgoing interfaces, o lo que ustedes conocen como OIL en la tabla de ruteo de multicast, ¿ok? Si se dan cuenta, es muy eficiente porque no enviamos múltiples copias a través del Fabric, sino solamente enviamos una sola copia y estas se replican por cada uno de los módulos que quieran recibir multicast traffic. Este es una slide repetida, pero aquí está el flujo de un paquete multicast, justo como lo vimos hace un rato en un módulo F2. Básicamente, igual, recuerden, el SOC colapsa todos los servicios de los SOCs independientes. Sin embargo, aquí lo importante es que cuando nosotros hacemos esta réplica, este Replication Engine para generar la cantidad de tramas que van a los puertos destino, nosotros lo mandamos directamente al Fabric. El Fabric local lo replica una sola copia de ese multicast streaming, lo manda al Fabric central. El Fabric central define quiénes son los módulos destino. En este caso tenemos este módulo 2 y este módulo 3, manda 2 copias. Los módulos replican este tráfico dependiendo de los puertos por los cuales quieran sacar su multicast traffic.
Ahora, aquí lo más importante, si ustedes se dan cuenta, aquí nosotros no utilizamos al Central Arbitrator. Nosotros no pedimos consulta de ancho de banda para tráfico multicast, ¿ok? Eso solo se hace con tráfico unicast. Entonces deben tener mucho cuidado para cuando hagamos troubleshooting de multicast tengan en cuenta que el tráfico no es arbitrado, va directamente de un fabric al otro sin pedir consulta al supervisor engine. Y en resumen, básicamente lo que tocamos el día de hoy fueron los componentes básicos o principales de un sistema Nexus 7000 que se componen de chasis, de módulos Ethernet Input-Output, de la Supervisor Engine, que ya vimos que nos dan Control Plane, Management Plane, puertos de acceso, Replication Engine y nuestros Fabrics, que son los que nos dan nuestro gran ancho de banda para la conmutación de paquetes. Perfecto, gracias Daniel. Ahora vamos a continuar con las preguntas que se hicieron durante la presentación. Ok. Dice, los Nexus 7000 soportan VACL procesados en TCAM hardware, como lo hacen los C6500. Sí. Precisamente esta característica es una de las características de los módulos M1, M2, los cuales ya tienen ese engine del cual hablamos. Déjenme echar un poco para atrás para que vean exactamente dónde se hace esto. Qué bueno que tengo aquí aquí. Ese ACL que tú comentas a nivel de hardware de capa 3 se hace en esta parte del Forwarding Engine. Sí es soportado en módulos M1, M2 y F2, los cuales ya traen este Forwarding Engine y lookup a nivel de capa 3. Y clasificación, que es otra de las cosas importantes a nivel de capa 3. Gracias, Daniel. La siguiente pregunta. ¿Qué es oversubscription con el Nexus 7000? Ok, básicamente sobresuscripción es que nosotros tengamos un número de puertos más grande del ancho de banda que tenemos hacia el backplane. Es decir, nosotros podemos tener 80, por decir un número, 80 gigas de backplane de un módulo hacia el fabric, pero podemos tener 32 puertos. Entonces, 32 puertos tienen que caber en 80 gigas con puertos de 10 gigas. Lo que hacemos es dividir solamente el ancho de banda entre los puertos. Tenemos grupos de 4 puertos, que generalmente así se clasifican los puertos. Cada uno de estos grupos de 4 puertos solo puede servir a un solo puerto a nivel de 10 gigas. Y básicamente eso es la oversuscripción. Solamente un grupo de puertos va a poder compartir el ancho de banda de 10 gigas que se ofrece a nivel de backplane. Ok. Siguiente pregunta. ¿Puedo colocar algún módulo para virtualizar como el módulo BSM? No, hasta el momento no se tiene esa feature. Es una muy buena pregunta. Por el momento solamente el Nexus 7000 es un equipo que soporta módulos IOM y supervisoras. Gracias, Dani. Siguiente pregunta. ¿Con un módulo M es suficiente para ofrecer servicios de capa 3 y proxy layer 3 en distintos módulos F? Sí, correcto. Es un buen punto el que tocan. Como ustedes saben, los módulos F1 no soportan capa 2. Sin embargo, lo que podemos hacer es una feature que se llama Layer 3 Proxy, lo cual le deja esa tarea de hacer el lookup de Layer 2, Layer 3 al Forwarding Engine de un módulo. Sin embargo, esos dos módulos deben de estar en el mismo contexto, pero sí se puede. Gracias, Dani.
Si cada BDC hace uso de la interfaz MGMT0, ¿es posible comunicar un BDC con otro usando dicha interfaz? No, no se puede. Ok. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son las mejoras entre el Fabric 1 y el Fabric 2? Ok, básicamente es el ancho de banda, porque los Fabric no cambian en nada. La única función del Fabric es hacer un cross connection entre los módulos y proporcionar ancho de banda. La única diferencia es la capacidad en cuanto a las conexiones entre los módulos, el backplane o la comunicación de backplane entre los módulos y el Fabric. Ok. ¿Se requiere un cable que interconecte dos BDCs para que exista comunicación entre los contextos? Sí. De otra forma, como les había dicho, los BDC son entidades totalmente segregadas una de otra a nivel de data plane, de control plane y de management plane. Ok. ¿Cuál es la mejor recomendación de uso de energía en el Nexus 7000? Depende de depende de las necesidades que tú tengas. Creo que no entiendo muy bien la pregunta, pero una de las mejores prácticas para tomar en cuenta en la parte de alimentación es que tengamos un voltaje totalmente regulado, y lo que más se recomienda es tener al menos dos fuentes de energía totalmente independientes una de otra para tener esta alta disponibilidad que les había comentado hace un rato, que es el N+1 o redundancia a través de grid, o la combinación de estas dos. Perfecto. La siguiente pregunta. ¿Cuál es la capacidad máxima de BDCs dentro del Nexus 7000 usando SUB 2E? Me parece que son 8 EDCs, sí. Ok. ¿Cuál es la función del BDC admin? Ese es un BDC que se ocupa para poder, baja redundancia, para poder administrar la configuración de los demás BDCs. Es muy importante recalcar que hay ciertas features o ciertos tools y configuraciones, tools de troubleshooting y configuraciones que solamente pueden ser hechas en el BDC de administración. Ok. Creo que ya quedó. Hemos terminado con las preguntas. Agradecemos mucho la presentación de Dani. Nos interesa mucho también saber su opinión. Habrá un sorteo para las personas que llenen el cuestionario al final de la evaluación. Y bueno, Dani nos va a estar ayudando con el Pregunta al Experto. Pues si tiene dudas adicionales, va a estar respondiendo sus preguntas hasta el 2 de mayo. El evento ya y la discusión ya está abierta para que ustedes puedan empezar a hacer sus preguntas también en la comunidad de soporte de Cisco. Los slides de la presentación estarán disponibles también en unos minutos. Pueden buscarlos dentro de la comunidad. Nuestro siguiente webcast en español lo va a dar Itzcoatl Espinosa el próximo martes 20 de mayo a la misma hora. Va a ser de Get VPN, configuración y mejores prácticas. No se olviden que tenemos un nuevo look para nuestras comunidades. Lo invitamos a que inicie sesión en nuestra nueva comunidad y empiece a compartir su conocimiento técnico con nosotros. También los invitamos a seguir colaborando con nosotros para participar en los reconocimientos en la comunidad al participante destacado. Aquí se otorgan a miembros que demuestran liderazgo y colaboración en nuestras comunidades. Y bueno, que nos ayudan también a posicionar nuestra comunidad como el destino número 1 para las personas interesadas en la tecnología de Cisco. Lo invitamos también a que califique el contenido técnico en la comunidad de soporte de Cisco en español. Puede calificar discusiones, documentos, blogs y videos con las estrellitas. También lo invitamos a que cierre las preguntas. Si usted considera que su pregunta ha sido contestada, lo invitamos a que le dé calificación a este contenido. De igual manera, le invitamos a que descargue la aplicación móvil. Aquí, para que pueda usted tener
al alcance de su mano toda la información de la comunidad de soporte de Cisco en español y en cualquier otro idioma. También lo invitamos a colaborar con nuestras redes sociales en Facebook, en Twitter, en la comunidad, en YouTube, en la aplicación móvil, en la comunidad de soporte de Cisco en español, en LinkedIn y a escucharnos en nuestros próximos anuncios en Cisco Radio Latina. Le recordamos que la comunidad de soporte de Cisco es un lugar donde puede resolver dudas técnicas, encontrar información en documentos, blogs y videos con contenidos totalmente técnicos y en su idioma, además de poder colaborar e interactuar en tiempo real con los expertos en tecnología de Cisco. Agradecemos su tiempo. Por favor, le pedimos que tome un momento para llenar su evaluación. Que tenga un excelente día y nos estaremos escuchando en la siguiente emisión de Webcast con los expertos. Hasta luego. Adiós.